irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es decir, hay un espíritu detrás de ellos que están engañándolos a ellos y ellos engañando a otros. Pero Pablo le dice: pero tú persiste en lo que has aprendido, en la buena doctrina, en la buena conducta, en la buena manera de vivir delante de Dios, en la forma en la que has aprendido. Desde que eras niño, conoce las Escrituras, porque tuvo una madre y una abuela que le instruyeron en la palabra de Dios. Esa es la razón por la que Timoteo tenía el conocimiento de la palabra de Dios. Su madre y su abuela le enseñaron la palabra de Dios, y él, sabiendo lo que dice la palabra de Dios, podía identificar a las personas que aparentaban tener apariencia de piedad. Es una apariencia de buena gente, una apariencia de siervos de Dios. Ellos eran personas que resistían a la verdad, eran opositores a la verdad. Y una de las maneras que podemos identificar a un falso profeta es cuando conocemos la palabra de Dios. No hay otra manera. Aparte de que Dios puede revelarle a usted, pero la forma de reconocer cuando alguien no es fiable, no es puro, es por lo que está hablando. Jesús dice que por el fruto vamos a conocer al que es falso. Porque lo que habla no es lo que modela o lo que vive. Y esa es la razón por la que nosotros tenemos que conocer, entender la palabra de Dios. Hermano, yo no sé, una vez alguien hizo un experimento y fue a una casa y tomó 500 pesos, ¿verdad? Lo puso en una Biblia, visitó la casa y pidió la Biblia prestada y tomó el dinero y lo puso en medio de la Biblia y se fue y regresó como en 15 días, y cuando tomó la Biblia, lamentablemente volvió a encontrar el dinero. Eso quiere decir que el dueño de la Biblia ni siquiera la miraba, ni siquiera leía su Biblia. Hermanos, no podemos tener la palabra de Dios en nuestra casa llenándose de polvo. Hay que darle uso a la palabra de Dios. Tenemos que escudriñar las Escrituras. Ellas pueden hacernos alcanzar sabiduría, pueden hacernos entender el propósito de Dios. Yo no sé si usted sabía que en la palabra de Dios usted puede encontrar instrucciones que le pueden ayudar diariamente. Y cuando usted no lee la palabra de Dios, usted deja de oír la voz de Dios. Hay gente que quiere que Dios le hable. Pues abre tu Biblia y lee lo que ya Dios ha hablado. Amén. Ajá. Lea su Biblia. Escudriñe la palabra de Dios. Queremos que Dios nos hable. Queremos que Dios nos ayude. Pues tenemos que entrar en el consejo de Dios, que es su palabra. Y déjeme decirle que la palabra de Dios tiene utilidad. Es útil, es importante, es necesaria. La palabra de Dios es vital para nuestras vidas. La Biblia la compara con el alimento de nuestra alma. Y cuando usted deja de leer la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios, usted deja de alimentar su alma. Si preguntáramos cuántos días usted tiene sin leer la Biblia, posiblemente meses, años, semanas. Y tenemos que entender que si nuestra vida
van a ser fructíferas, tenemos que leer la palabra de Dios. Hay que tener contacto, comunión con la palabra del Señor. Nos pueden hacer sabios, nos pueden hacer crecer para salvación. ¿Cuántos quieren crecer para ser salvos? Amén. Pues vamos a leer y vamos a escudriñar la palabra de Dios. No hay otra manera de que nuestra alma se alimente si no es a través de la palabra de Dios. ¿Cuál es el fin de nuestras vidas? No lo sabemos, pero necesitamos alimentar nuestra alma, amén, con la palabra de Dios. Amén. Hay que nutrirse. Usted sabe que si usted no come, usted va a ir perdiendo fuerza, masa muscular y otras cosas si usted no se alimenta bien, si usted no se suplementa bien. Así es la palabra de Dios para nuestra alma. Vamos perdiendo fuerza espiritual cuando no nos alimentamos correctamente de la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Y yo sé que Pablo estaba hablando del Antiguo Testamento porque el Nuevo Testamento no había sido formulado. Y él estaba diciendo que toda la escritura, específicamente del Antiguo Testamento, es inspirada por Dios, útil para enseñar, es útil para la enseñanza, es útil para el aprendizaje. Y usted sabe que enseñar es el acto de transmitir conocimiento o habilidades, valores, experiencia a otra persona con el objetivo de que aprenda. El objetivo es que usted aprenda, que usted tenga conocimiento, que usted pueda avanzar en el conocimiento de la verdad. Para eso se enseña. Y hay personas que no les gusta la enseñanza, hay otros que sí. Pero hay otros que no les gusta que le enseñen, porque son sabios en su propia opinión. Ellos no dependen de que otros le hablen la palabra de Dios. Ellos entienden que no deben de escuchar a nadie. Hermanos, aquí nadie se la sabe toda. Gloria a Jesús. Dios es el único que sabe todo. Amén. Es útil para enseñar, es importante estar bajo la dirección de la enseñanza de la palabra de Dios. De esa manera podemos ser formados, podemos crecer, integrar y espiritualmente en la palabra de Dios, y podemos ver el fruto del resultado cuando la aplicamos a nuestra vida. No solamente es escucharla, es ponerla en práctica, para que esa práctica nos lleve a nosotros al cumplimiento de lo que dice la palabra misma. La Biblia dice que no podemos ser oidores olvidadizos. Oímos, pero nos olvidamos de lo que escuchamos. La palabra de Dios entonces tiene la utilidad para transmitirnos la enseñanza, el conocimiento, habilidades, valores morales y civiles. Sí, nos enseña a cómo comportarnos la palabra de Dios, a cómo vivir en la sociedad. Aunque a veces, hermano, uno, ¿entiende?, tiene que sujetar el viejo hombre que se quiere escapar. A veces la vieja mujer quiere salir. Y uno tiene que saber que la palabra de Dios nos transmite los valores cristianos. Pero también dice que tiene la utilidad para redarguir. Esa palabra significa restaurar, reprender,
o contradecir a alguien, especialmente cuando ha cometido un error o falta. Amén. Redarguir. Usted sabe que hay gente que usa la palabra de Dios, predican. Como hay personas que agarran un texto y le dan el contexto que ellos quieran, o sea, lo sacan de su contexto para darle el contexto de ellos. Por ejemplo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Hermano, eso es muy común en algunas iglesias que van a empezar el servicio y dicen, bueno, somos 3. La Biblia dice donde hay 2 o 3, pero eso no es para eso. Entonces, usted lo dice, pero no especialmente para eso. Cuando usted lee el contexto completo, está hablando de una persona que tiene problemas con otros y llama, y dice la Biblia que usted tiene que llamar a 2 más con usted para que conste en boca de 2 o 3 testigos toda palabra. Se está hablando de un asunto y entonces el Señor luego dice, si 2 o 3 de vosotros se reúnen y piden cualquier cosa en mi nombre, yo lo hago, o les será hecho. Porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿pero para qué? Para resolver ese asunto. Estamos aquí en el nombre de Jesús para resolver esta problemática. Entonces la gente dice, pero esto es para el culto. Vamos a comenzar el culto, no es para el servicio. Eso tiene un contexto específico. Entonces, cuando usted saca un texto de contexto y alguien sabe que la congregación va a entender ese texto como usted se lo explicó, hay que redarguir lo que usted ha dicho. Hay que corregir eso que usted ha dicho. Pero para eso usted tiene que tener la suficiente bondad y la amabilidad para ser corregido. ¿Sabe usted que hay gente que nadie le puede decir nada? Nadie lo puede corregir porque ellos son autónomos de su propia vida. Y lo que yo dije, lo dije. No, la palabra de Dios está para corregir nuestras vidas. Mire, si la palabra de Dios no puede entrar en tu vida, corregir tu vida, hacerte cambiar tu mal camino, hermano, mire, yo no sé, pero para el cielo usted no va, porque los rebeldes no entran al reino de los cielos. Amén. Y eso es rebeldía. Amén. Una cosa es que alguien venga a darte cuento de camino sin ser la palabra de Dios, teniendo usted razón. Usted tiene que decir, yo tengo la razón, hermano. Pero tenemos que entender que aparte de corregir, también va a la restauración. No solamente es que voy a reprender, también debo de restaurar. Debo restaurar. Hay pocos restauradores. Hay muchos acusadores en la casa de Dios. Acusadores que solamente saben señalar lo malo de otros. Y cuando la persona tiene algo virtuoso, no se lo exalta. Bueno, yo no sé si usted ha leído a Primera de Corintios, cómo Pablo introduce la carta. Al principio, cuando usted lee la carta, usted dice, esa iglesia debería estar en el cielo. Él empieza con una salutación, con un amor, a ustedes no les falta nada, solo están esperando la venida del Señor Jesucristo y más adelante les deja caer la tabla porque ellos tienen división. Hay gente que hasta con la mujer de su propio padre estaban viviendo. Cuando usted mira todo eso, usted dice, wow, al principio le pasó mentiolé. Vamos a darle un poco de mentor y luego le doy. Sí, hermano, es como yo le decía a los jóvenes, usted quiere reprender a alguien, ok, exáltele sus virtudes y luego pásele y léele. Pero tienes este problema.
Nuestra vida cristiana debe de ser corregida. Amén. Wow, no todo. Hermano, ninguna disciplina al principio, dice la Biblia, es motivo de gozo. Pregúntemelo a mí. A todo el que llaman para darle un consejo, aunque usted esté humildemente recibiendo el consejo, les molesto. No, le vende una sonrisa. Pero usted por dentro dice, me duele lo que me están diciendo, me molesta, me están martillando. Pero al final, cuando usted medita en la corrección, te das cuenta que es para tu bien. Amén. Pero el orgulloso y el altanero, el que no acepta corrección, dice, no. Déjeme. Esa es mi vida. Es tu vida. Pues viva su vida. En el infierno hay una eternidad para vivir la vida también. Amén. Es tu vida, que nadie se meta en su vida. No, la palabra de Dios se mete en su vida cuantas veces se tenga que meter. Amén. Gloria a Dios. Es la palabra de Dios que te va a corregir. Amén. Nos va a corregir a nosotros. Pero también dice que es útil para corregir. ¿A cuánto le gusta la corrección aquí? Usted no va a decir amén, porque a ninguno. Aparte, porque hay gente que dice, yo tengo que corregir a fulano o a fulano. Pero su forma de corregir es hiriente. Es maltratador. Vamos a corregir. Usted primero tiene que enmendar, rectificar, que es volver a algo a su estado original. No, usted va con el látigo. Vamos a corregir con el látigo solamente. Hacer que algo sea correcto cuando está mal, equivocado o fuera de lugar. Eso es corregir. Vuelve al camino, vuelve a la senda, enderézate, sé restaurado. Eso no significa que usted no va a decir la verdad, pero hay que decir la verdad con amor. Amén. Y a eso, vamos a decir la verdad porque es la verdad. No, la verdad duele, sí duele en sí, pero no es que usted le va a aumentar el dolor. Eso. Ahora, la Biblia dice que si alguien es sorprendido en alguna falta, vosotros los que sois más espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Amén. Pero hay gente que va con el chicote en la mano y el puñal y te descalifican, te desvalorizan. No, ese no es el motivo. Ahora, ¿qué dice? Considerándote a ti mismo. O sea, cuando tú vayas a hacerle juicio a esa persona, ponte en el lugar de él. ¿Cómo te gustaría que te traten a ti en un juicio? Pues trata a esa persona de esa manera. ¿Qué te gustaría que te diga? ¿Cómo te gustaría que te traten? ¿Cómo te gustaría que te restauren? ¿Quieres que te entren a palos limpios o tú quieres ir con espíritu mansedumbre? Manso, tranquilo, para poder enmendar, rectificar algo y volverlo a su estado original, y no estar en la casa de Dios con el dedo acusador señalando que usted es un mortal también. Y el que esté firme, mire que no caiga. Amén. Porque, señores, el hombre es cruel. Cuando David pecó, ¿sabe lo que Dios le dijo?
eliges 7 años en las manos de tus enemigos o que te castigue yo. Y él dijo: castígame tú, porque los hombres de mí no tendrán misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque el hombre a la hora de hacer juicio no piensa Oh, gloria al nombre de más Jesús. que maltratar al que supuestamente pecó. David dijo: no, no, Señor, júzgame tú. Realmente Dios lo juzgó porque pagó con 3 tantos lo que él mismo dijo. Porque él pecó, y cuando lo reprendieron, él dijo: ese hombre que pecó debe de pagar con 3 tantos, y pagó con 3 tantos. Sucedieron 3 sucesos en la vida de David que fueron fuertes: la muerte de 2 hijos y la violación de una hija de él por un mismo hermano. Y tuvo que salir corriendo. O sea que estamos diciendo que la palabra de Dios tiene la cualidad de enseñar, de redarguir, de corregir, pero también de instruir, de dar instrucciones, de dar formación, que es transmitir el conocimiento, normas o habilidades a una persona. Amén. Implica formar a alguien intelectual o moral o éticamente. ¿Sabe que a veces nosotros no somos éticos? Decimos las cosas como las queremos decir. Nos olvidamos de la ética, nos olvidamos hasta del respeto y simplemente nos expresamos como queremos expresar. ¿Sabe usted que la palabra de Dios es una luz? Es una luz. La palabra de Dios es vista como un alimento. La palabra de Dios es vista como más dulce que la mía. La palabra de Dios es vista como una espada de 2 filos. La palabra de Dios es vista como la leche espiritual. Y cuando dejamos de escudriñar la palabra de Dios, dejamos de tener la luz, una espada que sirve para defendernos espiritualmente. Ahora, la palabra del Señor dice en el Salmo 19:8: los mandamientos de Jehová son rectos, son rectitud, que alegran el corazón. No creo que todo el mundo se alegre. No todo el mundo se alegra, pero hay personas que se alegran con la palabra de Dios. Se sienten bien. El precepto de Jehová es puro, dice que alumbra los ojos. Eso te abre los ojos espiritualmente, el estar en contacto con la palabra de Dios. A falta de la palabra de Dios, hay atraso en nuestra vida. Queremos que Dios nos muestre, queremos que Dios haga cosas, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué tanto estamos sumergidos en la palabra de Dios? ¿Qué tanto interés tenemos en su palabra? El Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando tenemos la palabra de Dios, es como esa lámpara que lumbrera nuestro camino, nuestros pasos. Son cuidados, hermano. Cuando vamos a tomar una decisión, la tomamos con mucha precaución, porque aún la palabra de Dios nos reprende. Amén. Yo no sé si usted en algún momento ha querido hacer algo y de repente aparece un texto bíblico en su cabeza y dice: nos detiene. Pero eso es si usted almacena la palabra de Dios. Hay poco almacenar la palabra de Dios en nuestra vida. Nuestro disco duro da para muchas cosas, menos para guardar la palabra de Dios. Bendito Dios. ¿Saben por qué la Biblia dice que Dios constituye maestros? Dios constituye maestros. Y cuando tú miras el perfil, ¿sabes un perfil? Yo no te lo voy a explicar.
Usted sabe lo que es un perfil. Cuando tú miras el perfil, todo ese currículo de la vida, usted se da cuenta que para que una persona califique como maestro o enseñe la palabra de Dios, si su perfil no es adecuado a lo que va a hacer, retírese. Bíblicamente, si uno analiza el perfil del maestro, del que enseña, si no tiene las cualidades que menciona la Biblia, siéntese. Lamentablemente siéntese. Porque si usted enseña mal, así mismo Dios le va a pagar a usted. Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, porque tú eres un hombre. Le dijo: huye de las pasiones juveniles, tú eres joven. Ejercítate en la piedad, como cuando usted sale a trotar, a correr, como dicen por ahí, y hacer un poquito de pesa para que el cuerpo se sienta bien, usted no pierda fuerza, pueda tener energía. Bueno, Pablo dice: espiritualmente hay que hacer lo mismo, hay que ejercitarse. ¿Con qué razón? Con la razón de que espiritualmente estemos fuertes. Y déjeme decirle, un joven, Timoteo bien joven, no sé si era atractivo, Pablo le aconseja a él: usted está solterón, hermano, corra de las pasiones juveniles. Van a venir las pasiones, pero huye. Corre, mantente lejos de lo que te puede tentar. Ten cuidado de ti mismo, cuídate tú mismo. Porque Salmo 119, verso 130, la exposición de tus palabras alumbra y hacen entender a los simples. No dice la narración de tus palabras, la exposición, que es la explicación, hace entender a quienes, a los simples. Hay personas que son simples oyentes. ¿Qué es un simple oyente? Alguien que no puede refutar lo que está escuchando. Más o menos hay niveles. Usted está escuchando, amén, aleluya, santo. Pero hay otros que están escuchando y están analizando. Dicen: no, yo no voy a aplaudir eso está en duda. O sea, hay gente que tiene esa capacidad de entender que lo que le están diciendo no es así. Pero hay alguien que está en la iglesia que es un simple oyente. Como lo dijo el pastor, yo lo creo. Simplemente lo creo. El pastor, porque lo dijo, es así. Hay otros que no le contradigan lo que yo dije. No. Déjenlo con su error. Por eso le digo, el perfil de un maestro. No es simple. Si usted se constituye maestro, tenga cuidado. Si Dios lo constituyó a usted, bueno, el problema es de usted y Dios. Pero que no sea que yo quiera constituirme de mi propia voluntad. Amén. No se enganche en lo que Dios nos va a llamar. Amén. Porque la bendición está en hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Amén. Dice el proverbista en Proverbios 6:23: porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz, camino de vida las reprensiones que te instruyen. Usted no quiere que lo reprendan, pero es camino de vida. Las reprensiones que te están dando, la reprensión de la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:19 dice que tenemos la palabra profética más segura. ¿Sabe cuál es? Lo que usted tiene en su Biblia. Y hay gente que
andan buscando, hay un profeta en el servicio y hasta van como, mira, me estoy aquí, profeta. Cuando Dios te quiere hablar, el profeta va a salir no sé de dónde, pero Dios te va a mandar la palabra. No debemos de andar detrás de profecía. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Y si Dios quiere hablar, usted puede estar en el último asiento y Dios te va a enviar la palabra si usted la necesita. Pero si usted quiere palabra de Dios, lea su Biblia. Si usted quiere profecía y es segura, ahí no hay engaño, ahí no hay mentira, ahí hay verdad. Ahí usted puede ser sano, restaurado con la palabra de Dios. No ande detrás de profecía. Yo antes decía, pero Dios mío, este no me ve. Sí, porque yo veía que a todo el mundo le ponían la mano, le profetizaban, y a mí no me ve. Y es que yo soy invisible. Es que yo no estoy en el mapa. Yo hasta le dije al Señor, y es que tú no me quieres, porque a todo el mundo le hablan menos a mí. Y yo tenía esa preocupación, y en esos cortes que uno oye a veces, pasando en internet, uno ve a algún predicador, y en un cortecito dice un predicador, hay gente que anda detrás de palabras, de que un profeta le ponga la mano. Dice, si hasta ahora nadie te ha hablado, Dios te está guardando de los falsos y de buenos. No sé si aplicaba todo para mí, pero luego, después de eso, yo me soñaba yo. Veía las cosas yo. Y dije, bueno, gracias Señor. Y cuando dejé de preocuparme por eso, la gente venía y me decía lo que estoy haciendo hoy. Eso sí, que yo le digo a par de gente. Usted va a ser pastor de mí, usted no tiene oficio. Me está hablando, es pastor de Cristo. Sí, hermano, nadie quiere esto. Nadie quiere esto, nadie anda buscando esto. Eso no es por beneficio, eso es por vocación. Y yo luego empecé a arrancarme la cabeza. ¿Qué? Y cuando veía que ya van más de 5 gente diciéndome, dije, bueno, esto tiene que ser una pesadilla. Hasta que cuando me lo soñé, no dormí, pero me quedé dándole mente. ¿Sabe por qué yo decía eso? Porque yo veía a los pastores quejándose y llorando, ¿no? Mano, la gente quejándose de que la gente hasta usted sirviéndole y luego lo maltratan. Imagínense, usted como que se llena de trauma. Cualquiera no quiere, ¿verdad? Cualquiera no quiere hacer esto. Aunque hay otros que están detrás de eso. No sé cuál es el beneficio, pero andan detrás de eso. Pero bienaventurados aquellos que Dios llama. Sí, porque de alguna manera Dios nos ayuda a soportar. De alguna manera Dios le da paciencia. Pero el que se enganchó dice, yo dejo ahí. Hermano, el ministerio no es como una camisa que usted se la quita y se la pone. No, el ministerio no es así. Una vez usted se puso la camisa, se la puso. Solo los errores los sacan. ¿Sabe usted? Necesitamos preparar nuestra alma espiritualmente. Necesitamos prepararnos para estar en la presencia de Dios y tener el favor de Dios. Necesitamos prepararnos. Israel tuvo que abandonar los ídolos. 1 Samuel capítulo 7, versículo 3 dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volveos a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón para Jehová y solo a él servid y os librará de las manos de los filisteos.
Israel está listo para pelear. Mandan a buscar el arca del pacto. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bello! Ellos mandan a buscar el arca del pacto, el amuleto de la suerte. Saben que representa la presencia de Dios. Pero ¿cómo están ellos? ¿Adorando a quién estaban ellos? Adorando a otro Dios. Pero cuando van a la guerra, saquen el amuleto de la buena suerte. Hay gente que tienen a Dios como el amuleto de buena suerte. Yo le voy a servir para que Él me guarde. Pero no es porque tengo convicción seria. O sea, el pueblo tiene aquí a un Dios llamado Astarot, que supuestamente era una diosa de la fertilidad y de la bendición. O sea, las mujeres estériles vayan donde Astarot y salen embarazadas. La tierra, si no te está dando fruto, vaya donde Astarot. O sea, había una división entre ellos. Tenemos a Dios que nos defienda para la guerra y a Astarot que nos ayude en nuestra vida espiritual. Qué locura. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros, ¿de qué tenemos que despojarnos para estar bien preparados delante de Dios? ¿Cuáles son los obstáculos o impedimentos? ¿Cuál es el Astarot de nuestras vidas? Que tenemos que sacar de en medio. Porque muchas veces demandamos la gloria de Dios, demandamos la presencia de Dios, pero usted se ha analizado internamente. O estamos como Israel: tráeme el amuleto de la buena suerte, traigan el arca está con nosotros. No, dijo Samuel, Dios se va a volver a ustedes si ustedes se vuelven a Dios, porque ustedes están descarriados. Descarriarse no irse a beber ron. Sí, porque algunos cristianos dicen no, usted se puede descarriar dentro de la iglesia. Alejarse de Dios, estando congregándose. Y dice: preparad vuestro corazón a Jehová. Preparen el corazón, alisten el corazón. No se trata simplemente de decir: Señor, aquí estoy, ayúdame. Ok, ¿qué estás haciendo para que Dios te ayude? La Biblia dice que tenemos que despojarnos de todo peso del pecado. ¿Quién es que se tiene que despojar? Dios despojarme a mí, no, yo despojarme del pecado. Aleluya. Yo quiero que Dios sea el que lo haga. Yo quiero que sea Dios el que me bendiga, mi vida me cambie. Dios cambia, pero tiene que haber una intención en mi vida también de cambiar. Por eso, Pablo, cuando estaba ciego y orando, ¿sabe qué fue lo que se le dijo? ¿Por qué te detienes? Pablo pues dijo: no, estoy ciego, no veo. Pero Ananías le puso la mano, le dice: Pablo, ahora ¿por qué te detienes? O sea, ya te di la vista, ¿cuál es? ¿Por qué te queda parado? Dijo: lava tus pecados, invocando, Señor. El pueblo tenía confianza en el arca, pero estaban lejos de Dios. Es como cuando usted quiere como el privilegio que da Dios, pero no quiere a Dios. Y el arca era la presencia de Dios visible con el pueblo, representaba la presencia de Dios, pero ellos estaban sirviendo a otro Dios. Y cuando iban para la guerra, bueno, creo que el arca nos dará resultados, porque el arca está aquí. ¿Saben lo que hizo Dios la última vez? ¿Por qué arca perdieron? Porque llega el momento donde Dios dice: si el amuleto o el objeto es lo que ustedes veneran más que al que mandó a hacer el objeto, entonces haré que el objeto se pierda, con el fin de que ustedes entiendan que a mí es que hay que mirar. Amén.
debemos de personalmente purificarnos, Gloria a Dios. limpiarnos. Dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 20 y 21. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Qué clase de vasija quiere ser usted? ¿Usted quiere ser de oro? ¿Usted quiere ser de plata? ¿Usted quiere ser de madera? ¿O usted quiere ser de barro? ¿Usos viles? ¿Usos honrosos? ¿Qué tipo de honra quiere usted? ¿Quiere ser vil o quiere ser honroso? ¿Sabe por qué Pablo dice eso? Porque en la época antigua, las vasijas de oro eran y de plata para momentos especiales, para usos honrosos. Wow, hay una buena cena, saquen los mejores vasos. No van a poner un vaso de barro en la mesa, no van a poner un vaso de madera en la mesa, porque al final, después del uso, va afuera. ¿Sabe lo que usted hace con el vaso fondo? Y lo que llamamos el cervecero. Cuando usted lo usa, ¿qué usted hace? Usted lo desecha, porque fue para el momento. Hermano, yo no quiero que Dios me use para el momento. ¿Usted sabía que hay gente que Dios lo usa por el momento? Porque esa es la forma en la que ellos quieren vivir. Yo dice, bueno, de todas maneras lo voy a usar porque es para mi gloria, Dios lo usa. Pero no significa que sean vasijas de honra. Pero Pablo dice, si nos limpiamos, ¿verdad? Si usted se mantiene limpio, usted será un vaso de ¿qué? De honra. Si usted se mantiene limpio. Ahora, si nos mantenemos pecando y viviendo una vida de pecado, Dios nos va a usar, pero seremos para uso vil. No quiero dar el significado, de seguro alguien puede ofenderse. Déjame darlo. Vil significa malo, despreciable, indigno. Algo que provoca repulsión moral o es considerado bajo en conducta y carácter, de baja calidad o valor. Algo que es insignificante y sin mérito. Ruin, miserable, despreciable en carácter o acciones. Por eso decía, suena duro. Pero ¿qué tipo de vasija queremos ser? Pues entonces, limpiémonos, hermano, para que tengamos un uso honroso y cuando Dios nos use, seamos utilizables de nuevo. Amén. Por eso dice el texto, santificado y útil para el Señor, enteramente preparado para toda buena obra, que yo sea utilizable. Gloria a Dios. Que Dios pueda usar mi vida. Que usted pueda decir, Señor, yo estoy aquí. Bueno, usted tal vez no quiera decir envíame a mí, pero Señor, yo estoy aquí. ¿En qué soy útil para servir? De esa manera, cuando nos santificamos, cuando nos separamos, podemos ser útiles. A ver si usted y yo nos vamos a preguntar por qué el Señor no me usa a mí. ¿Estás disponible?
¿Estás disponible? ¿Tienes disponibilidad? ¿Estás dispuesto a ser utilizado? Porque hay gente que Dios lo ha usado una vez. Hasta un burro usó y habló. Yo siempre he dicho algo, el indicador de que alguien sea un hombre de Dios no es que se levanten los paralíticos ni se sanen los enfermos. Ese no es el indicador de que es hombre de Dios. Porque muchos le dirán en aquel día, en tu nombre estamos fuera del mundo. Pusimos la mano, la gente se sanaron y el Señor le dice, yo no los conozco a ustedes, ¿quiénes son ustedes? ¿Cómo que en tu nombre hacíamos milagros y ahora el Señor dice que no? Los conoce. ¿Ok? Porque estaban utilizando el don que da Dios, mas no vivían para Dios. Amén. No quiero ser de aquellos que usen el don, sino quiero ser de aquellos que vivan para Dios. No uses el don de Dios solamente. Vive para Dios. Vamos a ser vasos de honra. Vamos a ser vasos útiles para toda buena obra. Vamos a involucrarnos en la obra de Dios. Vamos a ser útil. Vamos a ser reusables las veces que Dios quiera utilizar nuestras vidas. No simplemente un vaso que se haya usado y luego se desecha. Gloria a Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Queremos servir al Señor. Queremos vivir para Dios. ¿Alguien quiere vivir para Dios? La palabra de Dios es poderosa para enderezar nuestro camino. Amén. Gloria a Dios. Si no hacemos caso a la palabra de Dios, recuerde que la palabra de Dios es viva y eficaz, tiene vida. Jesús dijo que las palabras que Él habla son espíritu y son vida. Cuando usted lee la palabra de Dios y usted está en comunión con Dios, la vida de la palabra de Dios resalta en usted, resalta en nosotros. Aleluya. Póngase de pie, vamos a orar. Pequeño diálogo, Señor, aquí en este lugar. Ayúdanos, Señor, a que podamos entender y podamos llegar, Dios mío, a una comprensión. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bendición en nuestras vidas. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a avanzar, Dios mío. Que podamos ir hacia adelante,